Saludo a todos los que nos están viendo en este tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos vean tal vez en diferido. Shalom y un abrazo a los hermanos y hermanas que se encuentran en este momento conectados en esta aula virtual, de la cual podemos ir aprendiendo, sacar provecho para ir aprendiendo las escrituras. Vamos a continuar en este tiempo con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la comunidad israelita nazarena que se encontraba en Judea, en Jerusalén. El día de hoy nos toca analizar lo que es el capítulo 4 de esta carta. Vamos a ir allí, el capítulo número 4. Como subtítulo, porque esto es lo que amplía en este capítulo el autor, es queda un reposo para el pueblo del Eterno. Vamos a analizar cuál es ese reposo y a qué se refiere él con el reposo, ¿no? Y vamos a ver el capítulo 4, pero yo quisiera que regresáramos unos cuantos versos al capítulo 3, por lo menos los últimos dos versos del capítulo 3, en el cual podemos analizar lo necesario para que cuando ingresemos a los primeros versos del capítulo 4 sea completamente comprensible y digerible cómo él inicia este capítulo, ¿no? En el 3:18 dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Es lo que hablábamos la semana pasada de aquellos que estaban en el desierto. Y les dice que no entrarían en su reposo. ¿Quiénes son esos que no entraron en su reposo y murieron? Sus cuerpos cayeron muertos en el desierto y fueron enterrados en el desierto. Dice aquellos que desobedecieron, hicieron uso de la desobediencia, no escucharon las palabras del Eterno. Pero en el verso 19 dice: y vemos que no pudieron entrar. ¿A dónde no pudieron entrar? A la tierra prometida. Por lo tanto, no conocieron lo que era el reposo tampoco, el reposo de sus enemigos. Dice, no pudieron entrar y no entraron en su reposo. El verso 18 dice, a causa de la incredulidad. Y habíamos visto que esta palabra era una antítesis de la palabra emuná, que es confianza o estar estable en algo, ¿no? O sea, eran inestables. Hoy sí, mañana no, y no, ellos no pudieron entrar a causa de esa falta de estabilidad en qué, la palabra del Eterno. Si hablamos de emuná, hablamos de fe, no puede ser en cualquier cosa o en lo que me contaron o en lo que yo mismo creo, sino que la emuná debe ser estable y se nos pide que seamos estables y descansemos en las palabras del Eterno. Si yo llego a tener una emuná, una confianza, puede ser hasta desmedida, en algo que el Eterno nunca ha dicho, nunca ha mencionado, pues esas palabras realmente se volverán para mi contra, porque el Eterno no está obligado a cumplir con nadie lo que él jamás habló, lo que él jamás prometió, lo que él jamás dijo que tendría que ser. Entonces vemos que los dos últimos versos nos amplían bastante todo el contexto del capítulo anterior, que es que no entrarían en su reposo y que no pudieron entrar a causa de la incredulidad y a causa de la desobediencia. Ahora sí podemos pasar a lo que es el capítulo número 4, ¿no? Que hablábamos que como un subtítulo es que queda todavía un reposo para el pueblo del Eterno. No fue solamente algo exclusivo para los hermanos y familia, ancestros, llamándolo de alguna manera, israelitas que se encontraron con Moisés y salieron de Egipto y otros nacieron en el desierto. La promesa no era solo para ellos, queda un reposo para el pueblo del Eterno, y eso es lo que Pablo nos dice en este capítulo número 4 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, ¿no? En esta correspondencia, él inicia en el capítulo 4 diciendo, temamos pues, y no diría que inicia, realmente continúa, ¿no? Después de haber dicho eso, de que no entraron y no disfrutaron del reposo, pues le dice, temamos, o sea, tengamos temor, un temor reverente. Temamos pues, no sea que abandonando la promesa, lo que el Eterno ha prometido, de entrar en su reposo, algunos de ustedes muera al no haber entrado. Miren que él está hablando de un reposo, pero está hablando, dice, algunos de ustedes, de los que estaban leyendo su carta hace casi 2000 años en el primer ciclo. Ellos les dice, algunos de ustedes, y les está hablando de que para ellos hay un reposo. ¿En qué se basa él? En el verso del Salmo 95 que habíamos analizado, que dice, no entrarán en mi reposo. Y él aquí nos va a explicar cómo es que este reposo todavía queda pendiente para el pueblo del Eterno. Repito, dice él, temamos pues, o sea, tengamos un temor reverente, seamos sobrios,
no sea que abandonemos la promesa de entrar en su reposo, abandonarla, o sea, dejarla a un lado, desestimarla, sea por uno u otro motivo, sea porque no considero que lo que el Eterno ha dicho vaya a suceder como se está expresando en las escrituras y en las palabras de los profetas, o sea porque tal vez yo digo sí creo, pero me fijo más en las cosas temporales, en las cosas que agregan placer a nuestra vida y vamos tras ello y buscamos hacer nuestra vida como nosotros imaginamos que creemos que debería ser y perseguimos eso tal vez influenciados por las películas, las telenovelas o lo que la moda menciona de cómo es una vida exitosa o cómo es una vida buena o la buena vida y creemos que eso es el camino que tenemos que seguir y buscamos orientar nuestras actividades, nuestros propósitos y hasta nuestras metas hacia eso. Cualquiera de esas caminos de buscar una meta diferente a lo que el Eterno ha prometido o de no creer lo suficiente en lo que el Eterno ha dicho con una requerida, para empezar a obrar, pues entonces se considera abandonar la promesa, dejarla a un lado. Para abandonarla es porque la tuvieron en sus manos y la dejaron. O sea, está hablando a quienes conocieron, a quienes escucharon acerca del mensaje, como decíamos la clase pasada, a quienes llegaron a tener en sus manos este llamado, porque realmente es el llamado del Eterno. Queríamos dejar muy en claro que no es a causa de un ángel, no es que un ángel venga y nos hable en un sueño y te diga tú eres el llamado para hacer tal o cual actividad. No es necesario para tener el llamado al pueblo del Eterno y a las promesas y a los pactos. Realmente basta con que el Eterno nos haya dado el entendimiento para comprender su mensaje, para comprender su voluntad, sus designios, lo que Él ha planteado que va a hacer, es suficiente para que usted y yo tengamos un llamado y dejemos todo por ello, si hemos entendido, porque son pocos los que entienden realmente el propósito del Eterno. Son pocos los que comprenden lo que el Eterno les ha dado. Y conocemos que existen en abundancia religiones y en abundancia buenas intenciones con personas que digan, yo quiero servir al Eterno, y muchos quieren de todo su corazón, muy sincero, servir al Eterno. Pero a veces les falta algo, sacrificio, prefieren la comodidad. Todos hemos tenido en algún momento un lugar en el cual la religión tal vez sea lo más bonito que nos hayamos experimentado, pero requiere de entregar algo para la verdad del Eterno. Recordemos que el Eterno ciertamente da a cada cual conforme a las capacidades y Él también ha sido justo, ha sido bueno para darnos a cada cual la verdad. Si buscamos la verdad del Eterno, Él puede entregarla si la pedimos, si la buscamos realmente, porque no dará a nadie algo que tenga un peso si no lo va a apreciar, si no lo va a tomar y va a accionar con ello, ¿no? Realmente eso sería un juicio a lo que se refiere Pedro en una de sus cartas cuando les dice hubiese sido mejor que no lo hubieran conocido, que conocerlo y abandonar eso, abandonar lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos, ¿no? Entonces, continuemos. Vemos en el verso 1 que dice, no sea que abandonando la promesa, repito, esta promesa es la palabra del Eterno, de entrar en su reposo, la promesa de entrar en el reposo que está dada al pueblo del Eterno, se la dio desde Abraham a toda su descendencia, un reposo donde tendrían una tierra, tendrían un lugar, tendrían descanso de sus enemigos, eso es lo que se refiere con el reposo. Dice, alguno de ustedes muera, o sea, por no haber entrado, por no haberlo alcanzado, dice la Reina Valera, alguno de ustedes perezca por no haberlo alcanzado, dice. El verso 2 dice, porque también nosotros, que se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra evangelión allí aparece en el griego. Miren que esta referencia que él viene haciendo es exactamente una comparación de lo que pasaba en la época de Moisés con el pueblo en el desierto y los tiempos finales, los que esperan la redención del Mesías. De eso es lo que nos está hablando. Y yo quiero que notemos que en el verso número 2 dice, porque también a nosotros, y él está hablando en su presente, ¿no? En el primer siglo, se nos ha anunciado la buena nueva, la buena nueva. Y ahí aparece la palabra evangelión, esa palabra que se traduce en otras partes de la Biblia como evangelio. Nosotros hemos tal vez tenido un entendimiento muy limitado acerca de lo que es realmente este evangelio, estas buenas nuevas,
por lo que hemos heredado de las religiones, ¿no? Cuando venimos al camino de la Torá nos damos cuenta que esto no es nada nuevo, esto no es algo exclusivo de los escritos de los primeros discípulos, del mensaje exclusivo del Mesías, sino que es algo que se ha presentado desde la época, desde Adán, si queremos verlo siendo más realistas, desde que vimos al Eterno haciendo juicio contra la serpiente y hablando sobre la simiente de la mujer que estaría en guerra y sería vencedora al final de la simiente de Nahash, podemos entender que está hablando exactamente de esto, de unas buenas nuevas, de las buenas nuevas del reino realmente es. Y nuestra labor es esa, divulgar las buenas nuevas del reino. Quiero que notemos también que en estos versos existe, digamos, una doble intención, una mala intención, tal vez una mala fe, o yo lo diría tal vez de esa manera, pero veamos algo que es claro. En diferentes versos, donde usted va a encontrar en su Biblia, Reina Valera, la palabra evangelio, el evangelio de Jesucristo, y que Jesucristo estaba predicando el evangelio, y que los apóstoles predican el evangelio, lo van a traducir como esa palabra, evangelio. Lo va a encontrar usted así. Pero en versos como este, donde esta palabra, que es evangelión en griego, está ligada íntimamente a lo que es el pueblo del Eterno, la nación de Israel, cuando estaban en el desierto, no le traducen de esa manera, para supuestamente guiar al lector a que no se confunda y piensen que el mensaje del Mesías es algo completamente separado del mensaje de lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Pero confunden más, porque traen oscuridad al entendimiento, porque están dividiendo y están creando ya ellos, acomodando su traducción, acomodando su mensaje a la doctrina, a la teología a la cual ellos ya están acostumbrados. Eso no ocurre solamente con esta palabra evangelio, que cuando habla de las 12 tribus de Israel, se está refiriendo a buenas nuevas y como es algo que a ellos se les dio, pero nosotros tenemos lo nuevo, el evangelio. No solamente ocurre ahí, sino cuando utilizan la palabra iglesia, aparece exactamente el mismo patrón. Cuando quieren ligarlo con algo de lo que es novedoso a lo que trajo Jesucristo a este mundo, como ellos lo llaman, pues le llaman iglesia. Pero cuando esta palabra, eclesía, que aparece en griego también en los griegos, lo que usted puede buscar en el interlineal, usted la encuentra ligada a la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel, aparece la palabra congregación, que es realmente la traducción correcta. Pero nos damos cuenta que estos solamente son intenciones del autor de crear en el lector o la audiencia que vaya a tomar este mensaje, crear una división entre lo que era el pasado y lo que ellos conocen como el Nuevo Testamento, ¿no? Crear realmente una división entre la iglesia, algo ajeno a Israel. Buscan separar el mensaje del Eterno y vemos que por ese camino se fue toda la iglesia universal, la iglesia católica, y de la cual con la misma simiente, digamos así, se divide a todas las congregaciones e iglesias protestantes y todas las denominaciones que han salido que proclaman el nombre de Jesucristo. Todas aquellas que proclaman este nombre, Jesucristo, se basan en algo ajeno a Israel, como del pasado. Ya ellos, si quieren, pueden hacerse a la iglesia, pero no hay un mensaje ya para ellos, sino ahora es universal, católico. Que el mensaje del Mesías era: todos conviértanse a esta nueva religión, de la cual yo soy el portavoz principal. Y no era eso. Realmente el Mesías, estamos viendo que cumple exactamente lo mismo que hizo Moisés: llevarles las buenas nuevas al pueblo de Israel, al pueblo que el Eterno ha designado. Veamos una vez más. Repito, el verso 2 dice: porque también a nosotros, dice él, en pleno primer siglo, se nos ha anunciado la buena nueva. Lo mismo, como a ellos, dice. Lo mismo que a ellos, a nosotros también. Pero dice: no les sirvió el oír la palabra por no unirse en confianza con los obedientes. En la Reina Valera dice: no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe. Es exactamente lo mismo, porque entenderíamos que esa palabra es Shema, oír. Está hablando de poner obediencia en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues les dice, ellos no les sirvió realmente la palabra, como habíamos hablado hace un momento referente al verso 1. Abandonar la promesa es algo que ya tuviste en tu mano, tenías en tu mano y lo dejaste por buscar cualquier otra meta, cualquier otro propósito en tu vida.
Pero les dice, a ellos no les sirvió esto de la misma manera porque no se unieron en confianza con los que obedecieron, o sea, no se unieron en una emuná, en una confianza, en una estabilidad en las promesas del Eterno para ser obedientes, igual que los que sí sobrevivieron. Recordemos de quién está hablando. La parte de los 2 espías, de los cuales solo 2 pudieron llegar vivos y cruzar vivos a la tierra prometida, el otro lado del Jordán, que ni aun Moisés pudo llegar a hacerlo, ¿no? Pero estos 2 por su confianza. Todos los varones de guerra de esa generación, incluyendo los 10 jefes de cada tribu que fueron a expiar la tierra, fueron realmente muertos, porque incitaron lo que es una rebelión contra el Eterno y que el pueblo realmente pierda la confianza. Esa es la responsabilidad de los líderes en aquella época. En Hechos capítulo 13, verso 32, usted va a encontrar lo que es la predicación que Pablo, el mismo escritor de esta carta de Hebreos, le hace a los creyentes en Galacia, los de Gálatas. La primera predicación registrada de él está allí, en Hechos capítulo 13, y él les dice, a nosotros también nos es anunciado el evangelio, y aparece esta misma palabra, de aquella promesa, o sea, las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nos damos cuenta cómo él en su mensaje inicial a los Gálatas, por lo menos, nos damos cuenta cómo él no se desvincula las buenas nuevas del mensaje o la promesa que se le hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Alguien que se atreva a predicar un evangelio, para que lo entiendan de la manera cristiana, ¿no? Un evangelio o unas buenas nuevas que sea diferente, un camino, perdón, que no sea acorde a lo que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, es un evangelio diferente, es lo que dijo Pablo a los Gálatas también cuando les digo sea anatema, aquel que les predique un evangelio diferente. No importa si un ángel de los cielos viene y les da una revelación y les muestra un camino distinto o se desliga de las enseñanzas de Abraham, o perdón, las promesas que se hicieron en Abraham, Isaac y Jacob. Si se desliga de ello, pues entonces sea anatema, será destinado para destrucción. Y ese es realmente el camino por la que todo el cristianismo está yendo. Porque para ellos no importa realmente las promesas que se le hicieron a Abraham. Para ellos su evangelio empieza con Jesucristo y se potencia en el día de Pentecostés y creen que allí es donde nace la iglesia, pero es un error completamente. A Abraham se le promete la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates y nos damos cuenta que eso no se ha cumplido, pero si nosotros vamos por la rama de la enseñanza cristiana, esto no va a tener efecto, no va a tener lugar ni propósito, de hecho, porque si esperamos un rapto con una ida al cielo y vivir allá eternamente en el cielo y no en la tierra, esa promesa queda en el aire. Se desvinculan de las promesas hechas a los padres. Las buenas nuevas que vino a traer el Mesías no es más que el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, hechas a Isaac, hechas a Jacob, hechas a los profetas, hechas a Moisés. Él cumple eso, no se desliga, no se desvincula para traer algo nuevo. Él cumple el mismo camino que ellos vinieron trazando. Y todos ellos trazaron un camino y anunciaron los profetas de cómo sería este camino. Está escrito también en uno de los profetas que nada hará Yahweh, Elohim, bendito sea su nombre, nada hará él sin que antes se lo anuncie a sus siervos los profetas. Nada podrá hacer, o sea, nada se permitirá hacer de esa manera que no sea anunciado, porque eso muestra también la magnificencia del Eterno. Cuando habla de los dioses, los que se dicen ser dioses, les dice, pues, hagan lo que yo hago, manifiesten la verdad o manifiesten el fin desde el principio, como lo he hecho yo. Si son dioses, pues háganlo, les dice él, desafiándolos en el libro de Isaías. Y en este profeta dice eso, que no hará nada, por lo menos estas cosas drásticas, sin que ya haya sido anunciado su siervo los profetas, para demostrar y dar honor y decir, el Eterno lo anunció. Y nos damos cuenta que eso es verídico, que lo que viene de él es verdad y ninguna de sus palabras cae en tierra. Si aceptamos la rama del cristianismo, muchas de las palabras de los profetas caerían, no se cumplirían, quedarían en un cero o en un callejón sin salida, sin un cumplimiento. En primer lugar, la restauración de Israel, que el Mesías sería aquel que traería el reino y por medio de Israel restauraría el mundo. Segundo, si nosotros hablamos de que el Eterno nada haría sin anunciarlo a sus siervos los profetas, ¿de dónde sale la iglesia? ¿O dónde está anunciado que algún momento se crearía un movimiento gentil, un movimiento
internacional, de la manera en que no está ligado a la simiente de Abraham, que ha suplantado a la simiente de Abraham y ha creado una estructura donde la ley de Moisés sería abolida y donde el Mesías realmente es el Dios de todo lo creado y es el mismo Dios. Eso no está anunciado en ninguno de los profetas. Nos damos cuenta que, sin embargo, el movimiento nazareno es algo anunciado también. Y eso lo revela el libro de Mateo. El movimiento nazareno al cual nos identificamos por la obediencia al Mesías, a Yeshua de Nazaret, está algo profetizado. Mateo les dice claramente que él nació en Nazaret para que se cumpliera la profecía de que había de ser un netzer. Y de allí aparece la raíz de Isaí, el netzer de Isaí. Y nos estamos dando cuenta cómo anuncia también ese netzer o ese grupo de los nazarenos, que él brotaría, él sería ese netzer que traería nuevamente la vida a Israel, traería la esperanza a Israel. Y eso es lo que entendemos claramente en las profecías, pero no encontramos ningún vínculo entre los profetas con la teología cristiana del día de hoy. No hay absolutamente ni un solo ápice o vestigio que quede allí de que alguna vez se pronunció una revolución, por decirlo así, que dejaba a un lado la ley de Moisés, dejaba a un lado las promesas del Eterno y las profecías de todos los que murieron, y incluso por anunciar esto, como Jeremías, Zacarías, Isaías, Ezequiel, esperando estas promesas quedarían en el aire si le damos la razón al cristianismo y optamos por caminar bajo las sendas del cristianismo. Estaríamos traicionando a la verdad del Eterno y estaríamos predicando un evangelio o unas buenas nuevas totalmente distintas, totalmente diferentes, ¿no? Y ya conocemos lo que dijo Pablo claramente a los Gálatas cuando hablamos de algo así, pues sea anatema, dijo él. Y él está citando básicamente el libro de Deuteronomio capítulo 13, cuando habla de que alguien predique algo que es distinto o anuncie un camino distinto a la obediencia al Eterno, y está hablando específicamente de la Torá, dice, ellos serán anatema, serán destinados para la destrucción. Ok, miren, las buenas nuevas, igual que a ellos. ¿Qué son estas buenas nuevas igual que a ellos? El reposo que veníamos hablando. En Deuteronomio 12:9 dice, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo. Esto le dice Moisés al pueblo, ¿no? Esto está en el capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Estamos leyendo ahora la voz de Moisés al pueblo que se encontraba en el desierto. Les dice, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo. Y lógicamente estaban todavía en el exilio, por decirlo así, estaban fuera de la tierra, ¿ya? Estaban en el desierto. Y les dice, ustedes no han entrado en el reposo y a la heredad que os has dado Yahweh, la heredad, que es la tierra. Pero vemos que él hace una distinción en estas palabras. Una es la heredad, la tierra, y el otro es el reposo, porque aun cuando entraron no había reposo. Recuerden que después de que muere Josué, empieza un sube y baja de guerras y de gente que los oprimía, los filisteos y ciertos cananeos que quedaron y oprimieron al pueblo. Y solo había reposo cuando el pueblo o los líderes del pueblo se volvían al Eterno. Pero cuando estos morían, volvían una vez más esta guerra y esta opresión por años. Duraban unos de 20 años, 40 años, con opresiones por líderes que no siguieron la palabra del Eterno ni hicieron cumplir el pacto. Entonces vemos que hay dos cosas. Una es la heredad de la tierra y otro es el reposo, para tenerlo en claro. Porque hay muchos que piensan que yéndose a vivir a Israel ya están cumpliendo con este llamado del Eterno, y no, pues una cosa es estar en la heredad y otra cosa es el reposo. Y también hay que dejar en claro que una cosa es que yo hoy en día compro un terreno por allá y otra cosa es que sea heredado por suertes, dado por el Eterno, como lo hicieron en la época de Yehoshua, en la época de Josué. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces les dice, ustedes todavía no tienen esto, no lo han alcanzado. Y veamos que esta profecía para el futuro tiene mucha relevancia. Lo que vamos a leer en este momento de Isaías tiene mucha relevancia y mucho paralelismo con lo mismo que les anunciaba Moisés al pueblo que se encontraba en el desierto. Miren en Isaías 14, del verso 1 al 3, dice lo siguiente: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. El profeta Isaías está hablando para una generación que ya no estaría en la tierra. Está hablando para una generación post-exilio, que regresaría del exilio. Y les dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob.
del linaje genético de Jacob. Y todavía escogerá a Israel, volverá y traerá a su pueblo, y lo hará reposar en su tierra. Les dará una vez más reposo en la tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cautivará a los que lo cautivaron y señoreará sobre los que los oprimieron. Está hablando del futuro, tiempo futuro, lo que va a ocurrir. Y en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo, ese es el reposo que estamos buscando, y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir. Nos estamos dando cuenta que esas son las características del reposo. Ponemos estos versos proféticos, ¿por qué? Porque cuando volvemos, este pensamiento religioso toma este libro, esta carta de los hebreos, tiende a pensar, y lo más fácil para ellos es, el reposo es Cristo, estoy en Cristo y ya tengo el reposo. Y tienen esa idea, ¿por qué? Porque cuando les estamos hablando del Shabbat, del día de reposo, pues rápidamente abren su Biblia y buscan lo que es el capítulo número 4 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, y dicen, mire, aquí nos habla de que el reposo es el Mesías, ¿no? Entonces ya no necesito guardar el Shabbat porque mi reposo es el Mesías. Y nos damos cuenta que eso no es lo que está diciendo ni en el contexto, ni siquiera en una parte del verso. Lo que está hablando literalmente es de este tipo de reposo nacional. No existe, es una fantasía decir es que Cristo es mi reposo. Jamás fue esa la idea del autor presentarlo, es algo inventado. Porque seguimos, aunque tengamos al Mesías y el Mesías verdadero, a Yeshua, el de la Torá, y sigamos el camino de él, seguimos atrapados en un sistema. Nos ha liberado ciertamente en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, que de la misma manera que a los que estaban en su pueblo en aquella época, en su generación, perdón, con los que estaban en su generación, liberó realmente las conciencias de ellos de una opresión religiosa que había, de la cual nosotros, por efecto de obediencia a sus palabras, tenemos esa misma ventaja, pero seguían bajo la opresión de los romanos y desencadenó en una guerra tal como él dijo que iba a ser. Hoy es exactamente lo mismo. Tenemos una liberación ciertamente en nuestro pensamiento, no seguimos un sistema, no seguimos los patrones que desagradan al Eterno, sino que vivimos bajo la convicción del pacto y bajo las promesas del Eterno, confiado, esa es nuestra esperanza, nuestra confianza de vida, las promesas que Él ha hecho, y nuestra forma de dirigirnos está basada obviamente en lo que es el pacto y no transgredir lo que el Eterno nos ha dado como un pacto, ¿no? Entonces buscamos cumplirlo. Él nos ha claramente dado una libertad aquí. Hemos sido libres de un sistema pagano, de un sistema opresor, ciertamente, pero seguimos atrapados en este sistema y es la razón por la que Yeshua les dijo, huyan a las montañas, escapen, oigamos la voz del Mesías para no tener ese mismo, digamos, destino de aquellos que murieron en el desierto por desobediencia o aquellos que decidieron volver a Jerusalén después de ver a la ciudad sitiada, ¿no? Ok, vamos avanzando. Vemos que el reposo del que el Eterno está hablando y que siempre ha hablado es un reposo literal, es un reposo nacional, como pueblo, porque solamente como pueblo en la tierra se cumplirán las promesas que se le hizo a Abraham. Solamente como pueblo, teniendo libertad, siendo una nación que se dirige bajo el pacto, siendo una nación que tiene un rey de la descendencia de David, siendo una nación que no tiene enemigos que lo estén oprimiendo, y siendo una nación que tiene en Jerusalén su templo y el templo del Eterno y la administración del templo, entonces podemos decir y estar completamente seguros que el Eterno, estamos muy cerca de cumplir el pacto del Eterno, perdón, de cumplir el reposo del Eterno, cuando esas condiciones se den, ¿no? Ok, continuamos con el capítulo 4. El verso 3 dice lo siguiente: pero los que hemos confiado entraremos o entramos en el reposo. Él está contando ya como que entramos, y quiero que definamos que no es una situación actual, solamente es una expresión, y la traducción así lo tiene, y realmente eso es lo que dice, porque él dice los que hemos entrado. Más adelante les dice, puesto que falta que entremos y procuremos entrar, y entendemos mejor el contexto, no podemos quedarnos en un solo verso, pero él sí les dice
pero los que hemos confiado, los que tenemos esa emuná, esa confianza en las promesas del Eterno, entramos en el reposo. O sea, tenemos acceso, tenemos la posibilidad de tener acceso. Alguien que no ha confiado, que no tiene emuná o sus metas son otras cosas, pues realmente no entra. Así de sencillo, no tiene entrada, ni acceso ni oportunidad, porque solamente el reposo es siguiendo el camino y el sendero que el Eterno ha establecido. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, ni entrarán en mi reposo. Ahora bien, que los trabajos desde que se fundó el mundo existen. Y aquí él viene haciendo una explicación de estos versos. Quiero que lo leamos todo y luego explicamos, ¿no? El verso 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo. Y otra vez aquí, ni entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Miren, él les dice en el verso 3, dice que aquellos que hemos confiado, pues entramos. Él se cuenta entre ellos y los hermanos que están ahí. Entramos en el reposo, de la manera que él dijo. Por tanto, juré en mi ira, ni entrarán en mi reposo. Recuerden que la semana pasada, en el capítulo 3, habíamos explicado que este ni hablaba de condicional, que esto realmente es condicional. Y luego les dice, ahora bien, y empieza a citar lo que es Génesis. Ahora bien, que los trabajos desde que se fundó el mundo existen. O sea, les está diciendo, no hemos hallado reposo, en otras palabras. Desde que el mundo empezó a funcionar, no hemos hallado un reposo. Y por eso él cita, dice, en cierto lugar se dijo del séptimo, no dice del día séptimo, sino del séptimo. Y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo. Está citando a lo que es Génesis capítulo 2. Y recuerden que les dice, el verso anterior, desde que el mundo existe no hemos visto reposo. Es porque realmente nos está haciendo un entendimiento de lo que años posteriores hemos confirmado, que por el conteo de los años nos damos cuenta que es así. Así como el Eterno definió de una manera alegórica la creación o los estados de creación en 6 días y el séptimo día es un día de descanso, para dar un entendimiento y para cumplir una profecía para el pueblo que iba a entender en este tiempo, como dice el salmista, un día para el Eterno es como 1000 años, y ahí tenemos una prueba más de esto. Está hablando, desde que el mundo se fundó no hemos visto el reposo. Y Yeshua dice algo similar cuando les dice a sus discípulos que mi Padre no ha descansado y todavía no lo hace, hablando de que no hay descanso. Todos estos argumentos o estas palabras están refiriéndose al reino milenial. Es solamente allí encontraremos el verdadero reposo. Por eso es que mencionamos hace un momento que Josué y Joshua no les había dado el reposo. Y aquí el autor de Hebreos también lo dice. Pablo también es claro en decir que el reposo no es el que obtuvieron con Yeshua, con Yehoshua, con Josué, sino que es algo a futuro, que nos está hablando del futuro. Por eso trae acotación estos versos. Desde que el mundo existe, no hemos visto un reposo. Pero se dijo del Eterno que él reposó en el séptimo. Y empezamos a entender que esto coincide, de alguna manera el Eterno ilumina para poder dar entendimiento, coincide con los 7000 años, o que el año número, el milenio número 7 es el reposo, nos habla del reposo. Por eso es que aquí les dice, y otra vez aquí, dice, no entrarán en mi reposo, ni entrarán en mi reposo. Y el verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, porque le está citando al Salmo 95, les dice de esta manera, para que lo entendamos y parafraseemos un poco lo que está mencionando él aquí. Él les dice, miren, ya existe y lo conocemos en la historia que con Moisés se les prometió un reposo, que entrarían en el reposo. Luego vemos cómo Josué los introduce a la tierra. Pero después de 1000 años, en la época de David, él escribe un salmo y el Eterno pronuncia las palabras de no entrarán en mi reposo. Entonces, él toma estas dos cosas, estas palabras, y toma las profecías y dice, bueno, a ver, si esto de no entrarán en mi reposo, que es un decreto del Eterno, impuesto y siendo validado 1000 años después de que habían entrado en la tierra, pues entonces, ¿qué estamos intuyendo? Que todavía si ese decreto es válido, es porque aún queda un reposo para el pueblo del Eterno. Todavía queda un reposo vigente, que no se ha cumplido, que no ha tenido su cumplimiento.
Y aquí él menciona estas partes. Si el Eterno realmente reposó en el séptimo, ese es el reposo del Eterno. Pero vemos que desde que el mundo fue creado, no ha habido reposo, no ha habido descanso. Se cumple la profecía que se le dio a Moisés, a Noé, referente a los 120 tiempos, 120 ciclos, 120 jubileos, entendemos hoy ahora, por la revelación también del Eterno, que ha podido dar luz para aquellos que buscan este camino, ¿no? Entonces les deja claro esto. Y vamos viendo un poco más estos versos, cómo aclaran este pensamiento y cómo va ubicando las cosas, ¿no? Repito el verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo. Y otra vez aquí, ni entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, los del desierto, no entraron a causa de desobediencia, y hace esta analogía, si ellos no entraron por desobedecer, nosotros tampoco entraremos. Dice el verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, o sea, este tiempo desde que estaban con Josué hasta llegar a David, tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Por lo tanto, él les dice, ¿cómo sabemos que esto es vigente? Porque el salmista utiliza la palabra hoy, y ese hoy está hablando de un presente. Si el salmista dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón, como el día de la provocación cuando estaban en Meriba, en las aguas de Meriba, y les dice, porque allí juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Mientras el salmista utiliza esa palabra hoy, dice, pues está hablando del presente, aunque después de tanto tiempo que por medio de David diga todo esto. Porque, verso 8, si Yehoshua o Josué ben Nun, Josué hijo de Nun, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, les dice, si Josué realmente cumplió y les dio el reposo, entonces David y todos los profetas no estarían hablando de un reposo posterior. Si realmente ya se cumplió con Josué, entonces ¿para qué están hablando de un reposo posterior, de algo que vendría? Por eso él concluye, por tanto, queda un reposo para el pueblo del Eterno. Aún queda un reposo para el pueblo del Eterno y vamos a ver que este reposo nacional tiene mucho que ver con el Mesías. Miren, vamos a citar las palabras de Zacarías, el sacerdote, el padre de Johanán, y este era un Cohen. Y miren lo que él profetiza cuando entra, cuando nace Johanán. Él dice, bendito Yahweh, Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ha visitado, o sea, se ha acordado, ha cumplido. Cuando utiliza ese lenguaje, ha visitado, está mencionando de que ha cumplido, está cumpliendo sus promesas, lo que él acordó cumplir. Eso es lo que se refiere con la palabra ha visitado. Y redimido a su pueblo. Está hablando de la redención, compra. Realmente los vuelve. Lo que el sacrificio que hizo Mashiach por nosotros, eso es una redención. Nos compró y a precio de sangre, dice Pablo, ¿no? Son cosas que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque existe de vez en cuando personas que aún tal vez no tengan esta información y concluyen de que cuando el Eterno dice yo los visité o los visitaré o yo mismo iré a visitarlos y los traeré y concluyen de que bueno, ahí está hablando de, te das cuenta que entonces está diciendo que el Mesías, Yeshua, es Elohim, porque dice yo mismo los visité. ¿Y quién los visitó si no fue Yeshua? Es una expresión de que él ha cumplido o cumplirá con sus promesas. Cuando envía a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, de la casa de servidumbre, dice exactamente el mismo lenguaje. Me he acordado de mi pueblo y he ido y los visitaré, o la palabra del Eterno los visitó, dice el libro de Moisés, el libro de Éxodo. Entonces, es una palabra que expresa que él se acordó, que cumplió con las promesas, está cumpliendo con las promesas independientemente de a quién esté enviando, no necesariamente sea él, sino un embajador de él, como lo fue Moshe y como lo es Yeshua. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Esa palabra poderoso encaja perfectamente en la definición de Elohim. Un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Se dan cuenta que él empieza a narrar lo que se conoce como las buenas nuevas del reino? Y está ligado, y no puede desconocer, que esto tiene que ver con las promesas que se le hizo a nuestros padres y el pacto que se le dio a nuestros padres. Por eso continúa diciendo,
del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ese es el reposo. Ese realmente es lo que concluye el reposo y está aquí siendo expresado por un profeta, por un Cohen, perdón, por un Cohen que está hablando y profetizando del Mesías, de Yeshua, y está hablando de que este es el reposo. No está hablando de un evangelio diferente, está hablando de la descendencia de Abraham, que a su descendencia le daría una tierra y a ellos los libraría de sus enemigos físicos y sin temor les servirían con santidad y con justicia. Está hablando de que guardarían la Torá en ese lugar, en la tierra, todos los días. Y para eso es, como les mencioné, el establecimiento del templo y todo el funcionamiento que en el templo se da para coordinar a Israel en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que compone a breves rasgos lo que es el reposo del Eterno, el cumplimiento de este reposo. Nos damos cuenta que eso falta. No es un reposo espiritual al que el Eterno está apuntando con el ser humano, porque eso es lo que entiende el cristianismo. Pues dicen, no, el reposo es espiritual y lo demás ya será cuando nos lleva al cielo, o sea, algo totalmente ya extracorpóreo, tal vez. No sé si piensen que es físico, no es físico o cómo será. Pues lo que está hablando es no solo espiritual, y entendamos que espiritual tiene mucho que ver con la parte en la cual el hombre animal natural o la naturaleza normal, por eso le llamo naturaleza del ser humano, pues es cada vez más reducida en nuestra conciencia y empezamos a comportarnos con la justicia, la equidad, la misericordia, las características del Eterno, para dejar de ser un hombre animal, un hombre instintivo, sino empezamos a caminar en justicia, ¿no? El capítulo 4, el verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como el Eterno de las suyas. Y aquí, si lo tomáramos con un verso, la religión inicia pensando que miren, entonces este reposo es una vez que lleguemos a la muerte, porque está diciendo que aquel que ha reposado de sus obras, entonces entrará en su reposo. El que ha entrado en su reposo es el que también ha reposado de sus obras y piensa que está hablando de una persona que fallece. Pero en ningún sentido está hablando de la muerte, porque habla que así como el Eterno reposó de las suyas, está hablando en el Shabbat, reposó de las suyas, en el séptimo, y el Eterno no murió. Para reposar de las obras el Eterno no murió, sino que se sujetó a justicia. O sea, ¿qué significa? Que cuando Yeshua tome el mundo y lo sujete a justicia o todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, entonces ese es el reposo del Eterno, donde Yeshua es el que está administrando, está gobernando a favor del Eterno y llevando todo a justicia. Ese es el reposo del Eterno, donde hay justicia, donde ya no hay iniquidad, o no se rige bajo la iniquidad, sino bajo la justicia. Y eso es lo que él define como reposo. Porque literalmente, o sea, el Eterno no necesita descansar como lo entendemos nosotros los seres humanos. O sea, el Eterno no necesita un reposo como tal. Eso que está escrito en el libro de Génesis cuando habla de y el Eterno reposó en el séptimo día, no es porque estaba cansado, es una señal profética, está hablando proféticamente para definir el plan de 7.000 años. 6.000 donde regiría el hombre y el séptimo pues es donde el Eterno por medio de su ungido, aquel a quien ya estaba planeado antes de la creación de Adán, legítimo, antes de eso ya estaba planeado, por eso es que da estas descripciones de primer día, segundo día, cuarto, quinto, sexto día, y luego nos habla del séptimo y descansó de sus obras. Todo esto es una forma poética, profética, para darnos a nosotros un mensaje. No es que Él descanse en ese tiempo, eso no aplica con el Eterno, Él no está sujeto a debilidades humanas, ni a cansancio, no se sujeta a eso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo que está hablando aquí es la justicia, porque el que ha entrado en su reposo, entonces ha reposado de sus obras, o sea, de lo que el Eterno le ha dado, para entrar en justicia. Por ejemplo, yo podría decir en estos momentos, me atrevería a decir, que todos los discípulos y Shaul han entrado en el reposo, porque vivieron en sus obras en justicia. Pues una vez que mueren, recuerden que en la muerte no hay conciencia, no hay un estado de tiempo, ellos no están en la muerte pensando, a ver, faltan todavía 1.000 años para que... No hay un estado de conciencia. La muerte es como que se apaga todo y una vez que inicia la resurrección, se activa la conciencia una vez más
pues es como que fuera un abrir y cerrar de ojos entre la muerte y la resurrección, porque no hay tiempo en la muerte, no hay conciencia, por lo tanto no existe un pensamiento como tal, ¿no? Y aquí está cerrado. Sí. Micrófonos. Ya, ahí estamos, hermano. Listo. Vamos a continuar. Listos, listos. El verso número 11 dice, procuremos, y miren que nos está hablando, él está hablando con su audiencia en ese momento, les dice, procuremos, y se incluye, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Él no lo da por certero, como muchos lo dan por los versos anteriores que habíamos leído, que los que confiamos ya entramos en su reposo. Él dice, procuremos, no sea que haya desobediencia y sigan ese ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Verso 12. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, Neshama, y el Ruach, o el espíritu, las coyunturas y los tuétanos donde se unen ambas, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Obviamente, esta manera de expresar del Eterno nos revela por lo menos dos cosas, que como habíamos mencionado hace un momento, el Eterno sí separa esto, ¿no? El Ruach y el Neshama a través de su palabra. Es como separando la parte instintiva animal que nos lleva a nosotros a ser impulsivos, a querer hacer lo malo, inclinado a la transgresión para satisfacer un placer. Porque obviamente si nosotros hemos analizado alguna vez, si queremos llevar a cabo una transgresión de la Torah, no es por gusto, es porque buscamos algo que nos dé placer al hacerlo. O sea, y eso es la parte natural del hombre. La parte que se define como que Shaul decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertos? Es la parte natural. Pero el Ruach del Eterno, que es por la palabra, divide estas dos cosas que normalmente al nacer están unidas. Pero él lo divide y va poniendo todas sus cosas en orden. Y podemos ya realmente ahí, sí, una vez que hemos desligado muchas de estas cosas, a ponerlas en orden, ordenada, y llegan a separarse, pues se considera un hombre espiritual. Y lleguemos a esa estatura de la plenitud del Mesías, es a donde todos tenemos que apuntar, donde ya no nos movamos por instinto, no nos movamos por pasiones, sino que podamos llegar a un nivel en el cual seamos hombres y mujeres espirituales, donde nos movemos por misericordia, por justicia, por verdad, estas cosas que en nuestra conciencia entendemos que es lo correcto, pero muchas veces por satisfacer a veces impulsos nuestros, gritamos, levantamos la voz, golpeamos, insultamos, porque actuamos completamente guiados por la pasión, por el instinto natural y no por lo que el Eterno nos ha revelado, que es la justicia y que es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Un orden, justicia. Si nos rebajamos más, vamos a ser llamados, o entendemos por qué es que el pueblo le llamaba a muchos de los que se consideraban paganos como los perros, como animales. ¿Por qué? Porque vivían instintivamente muchos de ellos, ¿no? No conocían las características del Eterno reveladas en su justicia, en su Torah. Tenían leyes, tenían juicios, tenían cortes de justicia, pero muchas de estas, si nosotros leemos el Sefer Yazar, nos damos cuenta de que son muchas veces juicios humanos, donde a veces no hay misericordia, donde no hay equidad, donde no hay justicia, y muchas de las leyes del mundo actual están yendo por ese camino. Veamos, y cuando les dice esto de que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, es lo que está hablando por lo que dijo el verso 11, como tenemos en ese comentario, que dice que nadie crea que lo va a engañar al Eterno. O sea, ellos procuremos entrar en el reposo, no sigamos un ejemplo de desobediencia. Nadie va a engañar al Eterno, de ninguna manera. Y terminamos con estos tres últimos versos del capítulo 4 para ingresar al capítulo número 5 la próxima semana. Dice el verso 14. Por tanto, teniendo un gran Cohen Hagadol, creo que he redundado allí, no he puesto bien la traducción porque Cohen Hagadol, ya Hagadol es grande, ¿no? Pero un gran sumo sacerdote es lo que dice en la traducción de la Reina Valera, y sumo también es grande, ¿no? Pero les dice, de esta manera está expresado, que traspasó los cielos.
Yeshua, el hijo de Elohim, él traspasó los cielos, estando aquí en la tierra, traspasa los cielos. Ahí es donde entendemos también los versos de Juan, donde el autor escribe y dice que nadie ha ido al cielo sino aquel que bajó del cielo, ¿no? Y piensan que está hablando de que Yeshua, antes de nacer, él ya estaba en el cielo y luego bajó y vino siendo un bebito. No de ninguna manera. Él está hablando, el autor, si tenemos una lectura un poco comprensiva, nos damos cuenta que el autor es el que está narrando, Juan, que es el que está escribiendo, Juan, y él dice claramente que aquel que subió al cielo es el único que descendió y el cual vino del cielo. Pero él estaba escribiendo ¿cuándo eso? Obviamente años posteriores a la resurrección del Mesías. Por eso es que dice esto. Porque ya para ese entonces Yeshua ya había elevado a las alturas y había regresado. Varias veces lo había hecho. Por eso es que dice, él es el que traspasó los cielos, él se elevó, es en otras palabras, ¿no? Como lo vimos narrado en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Yeshua, el hijo de Elohim, o sea, el heredero de todo. Retengamos nuestra confesión, o nuestra declaración, nuestro juramento, el convenio verbal que hemos hecho con él cuando hicimos la inmersión, lo que nos introduce en el pacto a través de la cobertura del Mesías. Retengamos esto, o sea, porque tenemos un sumo sacerdote y esa es la función que está haciendo actualmente de Cohen Hagadol. Y dice el verso 15, porque no tenemos un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos uno que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una vez más, en otras palabras, está diciendo, tenemos un sumo sacerdote que es humano, que nos comprende, porque es un humano. O sea, eso es lo que está diciendo claramente. No tenemos a alguien que es divino, que es Dios, pues un Dios realmente no podría compadecerse en sí de nuestras debilidades como para ser un intercesor, porque no puede. Cuando Pablo dice que sigamos el ejemplo del Mesías, tenemos que entender a la lógica. Si creemos que Él es Dios, pues decimos, ¿cómo vamos a imitarlo? Él pudo haber hecho todo lo que hizo porque era Dios. Pero nosotros, simples humanos, ¿cómo vamos a imitarlo? ¿Cómo nos ponen esa meta de llegar hasta allá? Un humano no puede, que me digan, imítenlo a Él, pero Él es Dios. No hay de ninguna manera. Él es un hombre, por eso dice, Él estaba sujeto a nuestras debilidades. Vamos a leer el verso siguiente, pero Él triunfó. Hay alguien que lo pudo hacer, que es recto delante del Eterno, y por eso es nuestro ejemplo, por eso es nuestro sumo sacerdote, por eso calza dentro de este nivel de Cohen Hagadol, porque Él conoce nuestras debilidades, se compadece de nuestras debilidades, pues Él también vivió lo mismo. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin transgresión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué menciona él esto? Porque ciertamente él está haciendo esta función de Cohen, de intercesor del pueblo. La manera de volver al pueblo de Israel, de volver a la restauración o al pueblo que va a gobernar en el milenio es a través del Mesías. No a través del judaísmo, sino a través del camino que nos abrió Yeshua, porque Él es el que va a restaurar las 12 tribus de Israel. Él es el que trae la restauración, Él es el que trae el gobierno, Él es el rey ungido para el puesto de hijo descendiente de David que se sentará en su trono de manera sempiterna. Es solamente a través de Él que podemos llegar dentro del reino. Él es el que tiene la llave de la casa de David, el cual abre y ninguno puede cerrar. Y si Él cierra, ninguno va a poder abrir. Entonces confiemos realmente directamente en Él, como dice el verso, pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar socorro. Esa es la idea, ¿no? Pues bien, hermanos, aquí termina lo que es el capítulo número 4 de la carta correspondencia a los hebreos, a la comunidad israelita ubicada en Judea, israelita nazarena, ¿no? Ubicada en Judea, por el día de hoy. La próxima semana estaremos viendo lo que es el capítulo número 5 del libro de los hebreos.